En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de San Carlos Borromeo, una de las importantes figuras de la Iglesia en los tiempos del Concilio Tridentino, en la época de la Contrarreforma Católica, frente a la revolución que supuso el protestantismo, y destaca como pastor lleno de caridad y de misericordia hacia su rebaño, hacia la grey que le había sido encomendada. San Carlos Borromeo vivió en un tiempo complicado para la Iglesia, donde también los desórdenes, la decadencia en las costumbres campaba a sus anchas hasta la misma cúspide. Una de las cosas que había era el abuso que suponía el nepotismo, que era buscar beneficios y prebendas eclesiásticas para las propias familias, y que el mismo San Carlos participó de ello en alguna manera. Pero, como bien nos enseña el apóstol, precisamente para sacar bien de un mal, de esa situación de corrupción al más alto nivel, de decadencia, San Carlos Borromeo va a ser precisamente todo lo contrario. Y él, que había sido elegido cardenal y arzobispo de Milán, siendo todavía un niño pequeño, va a aprovechar esa designación para prepararse bien como gran pastor de almas. Y así desempeñará su ministerio con tres grandes aspectos que le caracterizarán. El primero de ellos será la aplicación de los decretos del Concilio Tridentino. Sabemos que el Concilio de Trento supuso reforzar, fortalecer bien a la Iglesia contra el protestantismo, pero también contra los propios enemigos que había dentro de ella y que la habían desacreditado, que habían traicionado a su divino fundador y habían convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. Precisamente el Concilio de Trento viene a purificar en la Iglesia toda esa realidad decadente. Y esto suponía un cambio de mentalidad, pero también, sobre todo, un cambio en la praxis. En una praxis que, como en toda situación de corrupción, se había adulterado en los nombramientos eclesiásticos, en el mismo regir las diócesis por parte de los pastores. En muchos casos, como bien sabemos, los obispos no conocían ni siquiera nada del territorio de las diócesis que le eran encomendadas, o bien porque nunca habían pisado esos lugares, solamente recibían las rentas, los beneficios, o bien porque vivían en sus palacios desinteresados de las necesidades de las almas, administrando una serie de nombramientos y de cargos eclesiásticos. El Concilio de Trento va a obligar a la residencia eclesiástica y a la visita pastoral de las parroquias, la creación de los seminarios, la reforma del clero, la reforma de la vida religiosa, la reforma que va a afectar también en muchas situaciones la vida de los propios laicos, que también sacaban sus beneficios de toda esta situación.
Por tanto, San Carlos Borromeo tendrá que enfrentarse, por un lado, al estamento eclesiástico, que no recibirá bien esas disposiciones de Trento, y por otra parte a los mismos fieles. Y en esa situación, de repente una gran peste asola su ciudad y su diócesis. Y es ahí donde aquel hombre de linaje tan alto, sobrino directo del Papa Pío IV, va a desprenderse de todos sus lujos, de todos sus bienes, de todos sus beneficios, hasta de su misma cama, para darlo a los más necesitados, que eran aquellos que precisamente estaban enfermos por la peste, a los cuales él asistirá personalmente, con riesgo de su propia vida, como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y así, además del reformador que implementa la doctrina del Trento, aparece la figura del buen pastor, delicado, cuidadoso con su grey, buscando las descarriadas para volverlas al redil, buscando las enfermas para restablecerlas en la salud o acompañarlas para obtener la salud definitiva, que es la salvación eterna. El tercer aspecto de la vida de San Carlos Borromeo que llama la atención es su espíritu profundamente ascético. Era un hombre de gran mortificación. Y una de las cosas que él va a hacer después, en ese ambiente de la peste, es implorar la misericordia de Dios, que entendía que esa desgracia era un castigo divino, precisamente a causa de tantos escándalos, de tantos abusos, de tanta corrupción en todos los ámbitos. Y él mismo se vestirá con un sayal, irá con una cuerda al cuello y se arrastrará portando la cruz, una pesada cruz de madera, por las calles de Milán hasta que sus propios pies estuvieran cubiertos de sangre. Sin duda, esa escena de penitencia, de desagravio al Señor a causa de los pecados de sus fieles, impactó a muchos de sus diocesanos. Era el despojamiento de una iglesia que no quería servir ya a los poderes de este mundo, ni buscar los beneficios eclesiásticos, sino implorar el perdón y la misericordia de Dios y complacer a Dios nuestro Señor. Así le prepararon para recibir al Señor por su propio deseo en los momentos últimos de su vida. Lo vistieron con un tosco sayal y lo cubrieron de ceniza en los momentos de la agonía. Y sus últimas palabras fueron: «Ya voy hacia ti, Señor, ya mismo voy hacia ti». Con 46 años, aquel hombre de Dios dejó este mundo y dejó una gran huella en aquella antigua sede de San Ambrosio, en la sede de Milán, una huella de amor a las almas, de celo pastoral, de sentir con Iglesia, sentir con la Iglesia en aquella tan necesaria renovación de la vida religiosa en todos los ámbitos, y también de una vida profundamente penitente y mortificada. Pues aprendamos de su ejemplo y sobre todo pidamos al Señor, pastores celosos de las almas, como lo fue San Carlos Borromeo, que sean un testimonio viviente
de dar la vida por la grey, de entregarse a las almas, incluso en situaciones muchas veces que superan las propias disposiciones humanas. Él lo vivió con gran heroísmo, incluso hasta poder arriesgar su propia vida, como el buen pastor, como nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.